específica. Vamos a hablar de una herramienta diagnóstica que es la procentesis. De ahí viene derivado también el poder hacer un análisis del líquido sinovial. Entonces, vienen de la mano estos dos procedimientos. El que sigue. La procentesis como herramienta tiene tiene también indicaciones específicas. Entonces acá en este caso clínico podemos resumir el síndrome a partir del cual pues, normalmente o regularmente pedimos una procentesis como ayuda diagnóstica. Tenemos un varón de 25 años de edad con antecedentes de celulitis del miembro derecho, miembro superior derecho, mejoró con antibióticos, pero un día después presentó dolor de rodilla derecha, dificultad para la marcha, ningún antecedente de importancia. En el examen físico estaba taquicárdico, taquipneico, con fiebre, y la rodilla pues estaba aumentada de tamaño, eritema, dolor a nivel de la línea articular, y se evidenciaba un gran derrame que limitaba la flexoextensión asociado a dolor. El resto de articulaciones no presentaba ningún hallazgo, como el paciente que hemos visto hace unos minutos. ¿Sigue? Entonces, síndrome es un cuadro de una articulación, es una monoartritis por tiempo de evolución, que es un día básicamente, es una monoartritis aguda. Ustedes saben que toda monoartritis aguda debe descartarse un proceso infeccioso que conocimiento contrario, ¿no? Primera acción a la reumatología. Diferencial importante, atropatía por microcristalis, y traumática sería si hubiera el antecedente. Pero con esas dos posibilidades uno debiese por lo menos enfocar el paciente. La celulitis, el miembro superior derecho. Entonces, las únicas dos condiciones en las cuales la artrocentesis sirve como herramienta de diagnóstico definitivo son en estas dos condiciones: en artritis infecciosa y en artropatía por microcristales. En cualquier otra patología puede ser una prueba que ayude, que sume a otras herramientas para el diagnóstico, pero no en ningún caso va a darte diagnóstico definitivo. Te van a ver artículos donde hay reportes en el cual se ha dosado, por ejemplo, anticuerpos antinucleares en líquido articular, el test de ADA también para tuberculosis, por ejemplo. Ninguna tiene sensibilidad, especificidad e indicación para ser dosada a nivel de la quisiera que me den razón de los pacientes de cama 8. Estamos en una clase acá, los médicos deben estar en otro lado. ¿A dónde son los médicos? Deben estar en otro ambiente. ¿Puedo ir ahí? Sí, ya, disculpe, yo creí que como usted. Disculpe. Entonces recuerden eso. Entonces todo paciente que tienen ustedes esos dos diagnósticos en su diferencial, su plan de trabajo debe incluir la artrocentesis. ¿Qué sigue? Entonces las indicaciones específicas son sinovitis aguda, cuando la sospecha es infección en cristales, y en la artropatía crónica también en el contexto pues, de cristales, aunque también pudiese tener cierto valor para infecciosa. Aunque recordar que en el diferencial de infecciosa nosotros tenemos principalmente a hongos, a micobacterias como responsables de ese cuadro. El rendimiento es mayor del tejido sinovial, de la biopsia sinovial, más que de la artrocentesis. Entonces, el resultado de una artrocentesis que ayude en una patología de este tipo probablemente tenga menor rendimiento que una patología aguda, ¿no? Si hablamos de infección. Por eso que de repente no está mencionado ahí como principal indicación. Si hubiera la clase de biopsia sinovial, sí debería ser. Siguiente. Entonces también tiene la artrocentesis, aparte de ser diagnóstica, pudiese ser la artrocentesis terapéutica. Con el drenaje del líquido articular, ustedes reducen la presión interarticular, eso favorece el disminuir síntomas, el paciente pues siente alivio del dolor. Esta puede ser también una maniobra previa a la aplicación de cualquier sustancia, en este caso sustancias antiinflamatorias, ¿no? Lo que se hace es tratar de reducir el volumen de líquido para que tenga mayor difusión y distribución el líquido a infiltrar. En este caso también previo a una infiltración
pudiese estar indicada la artrocentesis. Y también ha sido durante mucho tiempo, bueno, actualmente ya cada vez menos frecuente, la artrocentesis en forma repetitiva en pacientes con artritis infecciosa. Entonces, cuando vean a un paciente que ha sido bueno, que tiene una artropatía, una artritis infecciosa, aparte de antibióticos, debiese hacerse limpieza y drenaje de la articulación. Eso es las dos herramientas para el tratamiento de la artritis infecciosa. Para que tú monitorices la articulación infectada, debieses tener recurrentemente muestras de líquido y aparte tratar de que el volumen que se va acumulando diariamente también sea drenado. Si el paciente entra a cirugía, entra con un sistema de drenes que te permite hacer ese drenaje pues en forma relativamente fácil. En un paciente que no ingresa a sala de operaciones, solo le dan antibióticos, ustedes podrían hacer pues diariamente la artrocentesis en forma manual para ir reduciendo pues el volumen de líquido y también hacerle un estudio de repente citoquímico y periódicamente gran y cultivo a la muestra que ustedes están haciendo en forma repetitiva. Entonces, en esos casos pudiese hacerse. Actualmente ya es menos frecuente porque idealmente si estamos en un hospital con este grado de nivel debiese entrar a sala de operaciones y tener el sistema de drenaje adecuado, ¿no? El que sigue. Entonces son las indicaciones principales. Recordar que como tiene indicaciones también tendrá contraindicaciones en algunos casos, ¿no? No, perdón. ¿Y ahí se ve? No. Si no sale después de esta, les digo las contraindicaciones. Entonces, sí, no. Las contraindicaciones principales de una artrocentesis tiene que ver, es muy sencillo de entender. Si yo voy a acceder a una zona que tiene un proceso infeccioso, inflamatorio, pues debiese yo no hacer la artrocentesis. Un paciente que tiene celulitis, a veces nos llaman interconsulta, paciente con celulitis de miembro inferior, y quieren saber si la articulación ha sido comprometida o no. Tú examinas vamos a poner la rodilla y ves toda la piel empastada alrededor de la rodilla. No puedes acceder a esa rodilla, por más que de repente haya necesidad de saberlo, porque es muy probable que arrastres gérmenes a la cavidad que de repente estuvo aséptica. Puede haber tenido un derrame de repente de no causa infecciosa también el paciente y está llevando gérmenes. Pacientes con trastorno de coagulación es una contraindicación relativa, porque en general se acepta que si un paciente está con trastorno de la coagulación o estuviese anticoagulado, solo valores de INR en el caso de anticoagulados por encima de 4 contraindicaría, pero eso implicaría que ya el paciente está sobre anticoagulado. Si no, no habría ningún problema. Si está en rangos terapéuticos su nivel de anticoagulación, no habría por qué no hacerle una artrocentesis a la operación. Obviamente un paciente descompensado que tenga pues un cuadro de shock séptico también, esas condiciones se prescinde a veces de repente de realizar este tipo de estudios. Es una técnica invasiva, entonces tenemos que tener la preparación adecuada, una técnica séptica, guantes. La posición del paciente es lo más relevante para hacer este procedimiento. Tiene que estar adecuadamente posicionado el paciente y el médico o la persona que va a hacer el procedimiento tiene que también tener comodidad para hacer la artrocentesis. Si no, no se debería hacer. Bueno, hay que explorarla, a veces hay venas que están muy cercanas al punto de inserción, hay que tratar de alejarse de ellas. Y normalmente la articulación, una vez que ustedes pasan el plano de la piel subcutáneo, la cápsula articular ofrece una pequeña resistencia, pero pasada la cápsula articular debiese ser muy sencillo que la aguja progrese. Si la aguja tiene cierto grado de dificultad o resistencia, es que probablemente no estén en la cavidad articular. Entonces, el procedimiento en realidad es relativamente sencillo, no debería haber pues ninguna dificultad. Igual las pieles de repente están en un vaso. ¿Está bien? Debería uno tener cuidado de no acceder a un vaso sanguíneo porque a veces se aspira vasos, también ha pasado.
Y si van a hacer estudios de búsqueda de gérmenes, tienen que tener frascos pues, estériles ya a la mano, ¿no? Entonces, esos son los principios generales para realizar este procedimiento. El siguiente, hay que recordar también sí, algunos valores de normalidad que te reportan en los estudios. En general, el estudio de líquido sinovial implica una parte de citología y una parte bioquímica. Entonces hay valores de referencia, como ven. Por lo general, el volumen es depende de la articulación, máximo 3 a 5 mililitros en cualquier articulación de gran tamaño. Las articulaciones más pequeñas, como por ejemplo interfalángicas o de repente la flema clavicular, el volumen es mucho menor, ¿no? Muchas veces solo se puede acceder a ellas cuando hay un derrame articular importante. Entonces, pero normalmente el valor es mínimo. Buenos días, tenemos un laboratorio de antigüedad, la historia de Cana 7, podríamos buscar Otro valor de glóbulos blancos, por lo general no el predominio de monocitos, no las otras series. Las otras, en realidad, células son mucho menos prevalentes en un líquido articular, ¿no? Un líquido claro generalmente, un líquido donde no hay un proceso pues, de daño, no debería coagularse fácilmente. ¿Qué sigue? Esos son los valores de referencia. En realidad, para efectos del análisis de líquido sinovial, no tienen mucha relevancia. ¿Ya? Por ejemplo, se habla que las proteínas aumentan en casos de procesos infecciosos. La glucosa también pudiese consumirse en el caso pues, también de procesos infecciosos, pero en realidad no existe un estándar para estas pruebas bioquímicas para el fin que yo la necesito. Yo necesito para saber si hay gérmenes, y yo necesito si estoy ante una atropatía por microcristal. Entonces, para esos efectos no tienen mayor relevancia estos valores. Al conocerlos está bien, que pudiesen darle alguna correlación con algún cuadro clínico de base está bien, pero si ustedes me dicen si tienen algún valor para acercarme o no al diagnóstico, no tienen mayor relevancia. Lo que más me importa en un estudio de líquido, principalmente del citoquímico, es la celularidad y el diferencial de células que existen en este citoquímico. El encontrar cristales, para el caso de microcristales, y encontrar gérmenes, yo pienso en infecciosis. Siguiente. Con el color que sigue, como van a ver acá, creo que no, había un gráfico ahí, ¿no? No se ve, creo, ¿no? ¿Por qué no están saliendo las series? Esa es la aplicación. Ya. En el color, ahí abajo habían tubitos donde se ve el color. Generalmente es transparente o medio pajizo el líquido articular, eso es lo normal. Puede ir variando a un amarillo citrino hasta un amarillo más parecido a la pus, un amarillo turbulento y hemorrágico. Son los diferentes colores que tiene el líquido. En el caso de los que van en tinte de aumentar el tono amarillo, indica simplemente una mayor concentración de glóbulos blancos. Entonces entenderán de que a mayor proceso inflamatorio va una mayor turbidez del líquido. Y el líquido hemorrágico implica pues que hay sangre en ese líquido, que para el diferencial nos va a ayudar. ¿Qué sigue? Bueno, la viscosidad también es importante tener en cuenta. Esta va a disminuir en procesos inflamatorios. Recuerden que hay una molécula que es el ácido hialurónico, el cual se encuentra en el líquido sinovial, está polimerizado, y que en procesos inflamatorios reduce pues esta afinidad que existe entre las moléculas, por lo tanto el líquido pierde viscosidad. Ustedes cuando extraen líquido sinovial hacen pues, con guantes, toman una gota de líquido entre sus dos dedos y producen, evalúan la viscosidad pues separando los dos dedos, ¿no? Normalmente la longitud que debe alcanzar es de 4 a 6 centímetros.
Si se rompe esa película, esa lámina de líquido sinovial, hablan de una menor viscosidad del líquido. Es una forma de evaluar la viscosidad del líquido. Bueno, puede suceder lo contrario en algunas condiciones donde hay un aumento de esta polimerización del hialurónico, como hipotiroidismo, amiloidosis, sobreterfra o depósito. El test de mucina implica usar ácido acético en la muestra de líquido sinovial. En el caso de que no exista el proceso de polimerización adecuado, pues se habla de un test de mucina positivo. Pero se ve reflejado de la misma manera que cuando uno evalúa la viscosidad, simplemente aplicando una solución de ácido acético. Siguiente. Ahí, a ver el que sigue. De repente ahí estaban los tubitos. Ya. En el bioquímico, como les mencioné, espero que lo conozcan, pero no tiene, en este caso, pues, mayor relevancia para el diferencial. Recuerden que en general esto aplica para cualquier líquido corporal. La glucosa tiende a disminuir en procesos inflamatorios, incluyendo infecciosos, y las proteínas tienden, pues, a aumentar. Hay algunos ejemplos que van también de enfermedades inflamatorias, como AR, gota, e infecciosas, por ejemplo, la tuberculosis. Siguiente. Esto es de más orientación. Bueno, la celularidad normal en el líquido sinovial se extiende hasta 200 células por milímetro cúbico. Aumentos por encima de este valor ya se habla de líquidos patológicos, ¿no? Las causas pueden ser múltiples, pero generalmente existe una graduación que a mayor proceso inflamatorio aumenta la celularidad. Es que en base a esta celularidad se ha clasificado, se ha dividido los diferentes tipos de líquidos sinoviales. Aunque al final vamos a mostrar una tabla que ojalá salga de la clasificación del líquido sinovial. Bueno, predominantemente un líquido normal debe predominar los mononucleares. Si predominan los polimorfos nucleares, estamos ante un proceso inflamatorio. ¿No? Ejemplo, antiséptica, ejemplo, cristales o AR también incluso. Aumentan los polimorfos nucleares. En las que más elevan polimorfos nucleares son las condiciones con antiséptica y hidrocristalina, predominantemente gota, ¿no? Es la hidrocristalina que más celularidad en cuanto a polimorfos nucleares te da. O también la presencia de hematíes, si es lo predominante, te clasificaría un líquido como hemorrágico, por ejemplo. Y ahí no importa mucho la celularidad de glóbulos blancos, si estás ante un líquido hemorrágico. Ahí lo que importa es hay o no hay hematíes en el líquido sinovial. Siguiente. Bueno, esto es una forma de tener referencia. Enfermedades no inflamatorias también pueden aumentar el líquido sinovial. Por ejemplo, la osteoartritis puede cursar con derrame. Un traumatismo puede cursar con derrame. Entonces, la celularidad se acepta que en procesos no inflamatorios no suelen pasar pues los 1500, a veces 1000 células, por lo general. Por encima de estos valores está más asociado a procesos inflamatorios. Hay un corte que habla incluso de 2000 células. Entonces, pudiese ser una forma inicial de ir diferenciándolas. Acá hay algunas enfermedades o condiciones que pueden dar líquido patológico, pero no a un grado de ser inflamatorio. La más conocida es artritis o artrosis. Puede haber necrosis avascular también, bueno, la postraumática, siempre y cuando no haya daño o lesión de un vaso, porque si no sería hemorrágico, también puede dar un líquido de ese tipo. Distrofias simpático-reflejas o artropatías metabólicas. La más conocida es la artropatía de Charcot, que se da en pacientes que tienen neuropatía diabética de carga larga. Siguiente. Otra forma de poder también hacer un diferencial, si queremos hacer ese ejercicio, es si existe predominancia de alguno de los tipos celulares. Como se les había mencionado, la neutrofilia en procesos inflamatorios, pero las que más neutrofilia dan son las de causa infecciosa, cristales principalmente gota, y la psoriática también pudiese entrar en ese diferencial donde hay predominio de neutrófilos. Raro, pero si hubiesen eosinofilia, pudiese ser pues en relación a parásitos. Bueno, anteriormente se hacía con más frecuencia las artrografías también. El estudio de líquido de un paciente con artrografía también se podría
relaciona al aumento de eosinófilos en líquido y algunas patologías relacionadas con eosinofilia. Los linfocitos en general en patologías crónicas, procesos de larga data, ¿ya? No en cuadros agudos. Esto puede ser la evolución de repente de una artropatía inflamatoria, ejemplo AR, pero de larga data. De tono misalino.